Fue unánime el fallo de la Corte Suprema, unanimidad para la remoción de la ministra Ángela Vivanco. Segunda vez en la historia que el Pleno remueve a uno de sus ministros, y aquí está Estefanía Bustamante, quien ha seguido todo el caso, quien estuvo presente y nos va a contar cómo fue esta jornada, que ya anticipábamos un poco el resultado, pero la contundencia tal vez no. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Fue contundente, tenso también el inicio de esta audiencia que vamos a estar detallando, por cierto, también los argumentos. Primera vez en la historia, Mati, que ocurre una remoción con alegatos, porque la primera que pasó en 2001 con el ministro Luis Correa Bulo, la defensa en ese momento pidió poder alegar este proceso de remoción, se le fue negada, mientras que en este caso hubo alegatos. Trató la defensa en poco más de una hora de poder convencer a los ministros de algo que ya se había conversado, tú misma lo adelantabas, Mati, algo que incluso se veía venir, se esperaba, incluso la propia ministra, ahora ex ministra Ángela Vivanco, lo intuía. Sí, ella decía que prácticamente ya estaba fuera, que se sentía fuera del Poder Judicial, pero no esperábamos tampoco esta contundencia, porque de los 7 puntos podría haber habido alguno en que la Corte Suprema encontrara que había cierta razón, sin embargo, los negó todos. Los negó todos, hizo punto por punto, recordemos que son 7 cargos, pero también incluso le contestó a la defensa que en su presentación dividió los argumentos en dos. Uno, apuntó a problemas de forma en el cuaderno de remoción, y también en una segunda parte, en la segunda media hora, porque tenía 60 minutos, apuntó a problemas de fondo. Sobre los problemas de forma, el presidente de la Corte Suprema fue tajante, dijo respecto a las acusaciones que hizo la defensa de que no habían podido acceder a la totalidad del expediente. Ellos dicen, el Pleno dice, tuvieron pleno acceso al menos al proceso que estaba llevando adelante el Pleno de la Corte Suprema. Dijo que el informe o lo que estaba ocurriendo en la Comisión de Ética, ellos no respondían por eso, que era un proceso distinto. Incluso también desestimó lo que había dicho el abogado Cristóbal Osorio en la audiencia de esta mañana, refiriéndose a que se trataba de una prueba ilícita, los mensajes de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco que se conocen a través de CIPER. Dijo el abogado que un reportaje no era un sustento suficiente para poder saltarse un proceso disciplinario y abrir un cuaderno de remoción. Además, ahí me llama la atención el argumento, que es una prueba ilícita, no es que sea falso. Exacto, y ahí lo que dice el presidente de la Corte Suprema, dice, no solo se publicó a través de CIPER, que dice que el medio se basó en la declaración y en los antecedentes entregados por el abogado penalista que está en prisión preventiva, sino que además recordó algo bien importante, que es la solicitud que hizo la propia Corte Suprema a la Fiscalía Nacional cuando pide los mensajes de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco. Así que dice, incluso bajo ese argumento de que un reportaje no es un sustento suficiente, dice el presidente de la Corte Suprema, los mensajes ya los teníamos, se los pedimos a la Fiscalía Nacional y así fueron entregados, incluso cuando la defensa dijo en su momento que no se los pasaran, porque también hubo una solicitud en un largo camino. Fue el 9 de septiembre que se abrió este cuaderno de remoción que finalmente termina con la ahora exministra Ángela Vivanco siendo removida de su cargo. Fue contundente este fallo, fue de forma unánime y así lo comunicó el presidente del máximo tribunal, el ministro Ricardo Blanco, así que pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Que el conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que han sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción
de su cargo como ministro de esta Corte Suprema de Justicia. No solo dijo que había un comportamiento indebido, sino que incluso dijo que era reiterado, que había un patrón de comportamiento y se aprovechó de su rol. Recordemos que hay 7 cargos y el 7º hablaba de 8 causas tramitadas de manera irregular, no en el fondo, sino que en la forma, en cuestiones de tiempo que debían respetarse. Vamos a estar conversando de eso también, pero relevante destacar nuevamente de que se trata de una decisión unánime, porque uno se podría imaginar que quizás fueron 5, 6 personas, quizás 10, 19. Pero hablamos de 19 ministros, 16 ministros titulares, 3 suplentes y ahí también un detalle no menor, 2 ministras nuevas, entrantes, partieron el día lunes, les tocó ya este pleno extraordinario del día de hoy que aparece con una resolución histórica. Y el pleno también que el de hace 2 días que decide convocar a este pleno extraordinario, así que bueno, una entrada bien movida. El ministro Sergio Muñoz estaba inhabilitado en este caso. Sí. No así Jean-Pierre Matus, que miraba todo esto con un rostro bastante, no podría escudriñarlo, pero podría ser llamaba el siguiente, la claro. Sí, llamaba la atención. No en el cuaderno de remoción, pero claro, podría dejar la Corte. Acá, tanto el ministro Muñoz como el ministro Matus enviaron hasta la Corte Suprema, hasta el Pleno, una causal, una solicitud para poder estar ausentes. Está en este proceso de remoción y solamente se acogió la solicitud del ministro Sergio Muñoz. Esto, según él argumentaba, lo que pedía era no estar presente en este proceso de remoción, considerando que él está siendo acusado, igual que la ministra Vivanco, la exministra Vivanco, en el mismo texto en el Congreso, en esta acusación constitucional. Ahora, en el caso del ministro Jean-Pierre Matus, ahí se le rechazó esta causal, que ahí lo que argumentaba era un cierto grado de cercanía con quien estaba suspendida, la suspendida magistrada, que ahora debe dejar su cargo. Bueno, esto fue rechazado por parte del Pleno. Le tocó estar presente, Mati, en un pleno que fue... Bueno, me imagino que tampoco podría haber votado distinto, aunque lo hubiera querido. Claro, porque era bien complejo, considerando que dentro del listado de 19 jueces se habría notado mucho alguna disidencia, considerando además la contundencia y solidez que tuvo este fallo respecto a distintos puntos. Yo te quería comentar también cómo estaba el ambiente previo, porque llegó bien justo en la hora el abogado Cristóbal Osorio junto al equipo. No estaba Juan Carlos Manríquez porque a esa hora le tocaba exponer ante la comisión revisora de la acusación constitucional que lleva el oficialismo contra la suspendida magistrada. Bueno, y la magistrada lo estaba viendo por televisión, si es que lo vio, no lo sabemos porque sí, ella decidió no ir. Claro, se conversó con sus abogados que ella no iba a asistir. Ahí, de hecho, el abogado decide ingresar a la sala. Hay un momento donde ellos entran. De hecho, pensamos que ya había partido esta audiencia, sin embargo, vuelven a salir y ahí después nos cuentan que lo que se comunicó en ese momento fue una solicitud que estaba pendiente por parte de las defensas que buscaba inhabilitar a 6 ministros para que no pudiesen pronunciarse y siquiera escuchar los argumentos dentro de este proceso de remoción. Ahí rápidamente el Pleno zanja que esto no va a ser acogido y se da paso al inicio de la audiencia. En ese momento, a nosotros, a los medios de comunicación, los colegas que estábamos ahí, se nos da el paso 1 o 2 minutos para hacer las imágenes protocolares del inicio de la audiencia. Había un silencio rotundo en la sala, en el salón de honor. También lo que ocurría es que las caras, quizá lo mismo que con el ministro Matus, era difícil poder descifrar un poco, pero sí estaban caras serias, diría yo, que habían al interior del salón de honor minutos antes de que comenzara ya de manera oficial esta audiencia, quien evidentemente salió un poco ya más cabizbajo, con la moral un poco más baja, considerando que durante toda la mañana tuvo que exponer la defensa de la ahora ex ministra, fue el abogado Cristóbal Osorio. Pasemos a revisar parte de las palabras del abogado una vez que se conoció esta remoción de Ángela Vivanco de la Corte Suprema. Nosotros ahora vamos a esperar la sentencia, poder leerla, pero estamos sorprendidos porque hay muchas cosas que nosotros manifestamos respecto a la falta de integridad de los antecedentes. También mencionamos que existían prescripción respecto a algunas infracciones
y no vemos ningún tipo de pronunciamiento. Entonces, nosotros más que opinar aceleradamente, vamos a esperar la sentencia, y con la sentencia me imagino que la ministra Ángela Vivanco, la ex ministra Ángela Vivanco por ahora, va a poder emitir su pronunciamiento. Pero nosotros nos vamos tranquilos. Hoy día ustedes pudieron escuchar los alegatos, cuál era nuestro argumento al respecto, y yo quedo conforme con la defensa que nosotros realizamos, los planteamientos que hicimos. Bueno, él dijo que iba a ser una jornada histórica, no por las razones en las que finalmente terminó, pero porque él planteaba que no iban a estar los argumentos, que se iba a remover a una persona por solamente papeles que incluso estaban mal presentados, como tú decías. Sí. Había pruebas que no eran lícitas de presentar, habían argumentos que estaban solo en unas hojas. Bueno, fue bastante despectivo respecto a ciertas pruebas que presentó ahí la Corte Suprema. Sí, él fue bien directo también. Vimos un poco de su estilo al momento de defender a Ángela Vivanco en el Congreso, donde también tuvo que responder en una de las acusaciones constitucionales, en específico este texto 2 en 1, donde también está incluido Sergio Muñoz. Pero también fue sólida la exposición que hizo la relatora de la Corte Suprema, que le correspondió entregar los resultados de este proceso de remoción, incluyendo las principales conclusiones del informe de ética. Y ahí solo algunos ejemplos respecto a este comportamiento indebido que dice la Corte Suprema que tuvo la ministra Vivanco. Habla de el último cargo, donde estaban estas 8 causas tramitadas de manera irregular a juicio del máximo tribunal, donde todo esto se conoció por testimonios de relatores de la Corte Suprema. 3 relatores que entregaron su testimonio a la Comisión de Ética, que eventualmente la Comisión de Ética evacúa este informe al Pleno en medio de este proceso. Y aquí se conocieron durante la mañana varios detalles respecto de esos testimonios. Relatores que decían que personalmente la ministra Vivanco les había pedido tramitar y acelerar las gestiones por parte de los relatores, que ellos se encargan de redactar los fallos, entregarle estos proyectos, decía la relatora durante esta mañana a Ángela Vivanco, y para graficar la aceleración que era investigada por la Corte Suprema. Uno de los relatores decía, ella me pidió personalmente que redactara este proyecto rápidamente. Lo hizo en 10 días corridos, cuando su promedio para terminar un texto como este era de 60 días. Lo mismo ocurrió también en otro caso que, si mal no recuerdo, eran 14 días y también estaban estos 60 días en promedio. Y en el caso de una relatora, también Ángela Vivanco dice, me pidió que acelerara la tramitación de una causa cuando yo tenía 100 causas pendientes. Así que ahí, para graficar un poco en números lo que ocurría y lo que denunciaron los relatores de la Corte Suprema respecto a la tramitación al interior de la tercera sala por parte de Ángela Vivanco, algo que fue corroborado por el presidente de la Suprema esta tarde. El abogado Osorio también cuestionó la existencia de testigos sin rostro. Sí. ¿Qué es lo que...? Porque eso también marca un precedente, que se aceptan, valen como testimonio. Sí, lo que pasa es que cuando se entrega el informe de la Comisión de Ética, y que es un punto que alegó directamente el abogado Cristóbal Osorio en el Salón de Honor, dijo que ese informe no tenía las firmas correspondientes, que tenía problemas más bien de forma, y ahí hacía esta crítica, algunos testimonios que no tienen nombre, incluso dice, ¿cómo vamos a hacer un juego justo si es que no están todas las cartas dadas vuelta? Dice él, considerando que habían algunos testimonios, decía él, sin nombre en este informe. Y ahí es donde quizás podrían quedar algunas dudas, considerando que el presidente de la Corte Suprema no se hace cargo de eso. Él dice, acá tuvieron pleno conocimiento del proceso de remoción, y eso es separado a lo que ocurre en la Comisión de Ética, un poco respondiendo a estas acusaciones que hacía el abogado respecto a problemas de forma. Otro de los aspectos que llamó la atención en la defensa del abogado fue cuando cita lo que ocurrió en Rancagua, donde también se abre un cuaderno de remoción, pero que sin embargo, y ahí cita a 3 ministros, entre ellos la ministra Ana Gloria Echeverri, que decían que no se podía ir a la remoción antes de terminar el proceso disciplinario, y que en este caso se fue directamente a la remoción. Claro, era uno de los puntos más fuertes que tenía en su defensa Cristóbal Osorio,
También el presidente de la Corte Suprema responde. Él parte explicando que, según la Constitución, la Corte Suprema tiene la facultad de pronunciarse sobre el comportamiento de un juez. Entonces, él después dice, en su defensa apuntaron a que se requiere un procedimiento disciplinario. Y en lo que dice Ricardo Blanco es necesario precisar que dicha acta o acusación no aplica porque este cuaderno se sustentó en ese artículo que le da la facultad a los ministros y ministras de la Corte Suprema para pronunciarse sobre el comportamiento de un juez. Algo que sin duda también, Mati, quizás también por eso demoró bastantes horas la deliberación de los ministros de la Corte Suprema, porque es algo inédito y ellos tenían que dejar no solo un precedente del caso de la ahora exministra, sino que para lo que venga eventualmente, si es que hay un nuevo proceso de remoción en varios años más, incluso con otros ministros de la Corte Suprema, van a tener que revisar qué es lo que se hizo ahora. Por lo tanto, tenían que ser bien cuidadosos con la respuesta que le iban a dar a Ángela Vivanco. A eso se puede sumar como precedente lo que haga eventualmente Juan Carlos Manríquez, líder de su defensa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no puede cambiar lo que ha decidido la Corte Suprema, pero sí puede agregar comentarios de organismos internacionales, considerando que lo que ha dicho, por ejemplo, incluso lo dijo el abogado Juan Carlos Manríquez en los argumentos ante la acusación constitucional, que aquí había una violación de los derechos fundamentales. Por lo tanto, yo no sé es un argumento también que pueden usar. Claro, pero si es una resolución tan contundente, es un riesgo también recibir otro portazo y un portazo internacional. Bueno, lo que dijo hoy día el abogado es que iban a revisar el veredicto junto con Ángela Vivanco para ver los pasos siguientes, pero ya se había adelantado la semana que acudir a instancias internacionales era una opción. En ese mismo momento, ahí en el Salón de Honor, cuando se conoció este veredicto, estaba Marcelo Acevedo. Él representa a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, así que revisemos también la perspectiva de los funcionarios judiciales. Efectivamente, la Corte Suprema, a nuestro parecer, ha hecho justicia. Eran acusaciones demasiado graves para que efectivamente se absolviera la ahora ministro de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Yo creo que la Corte Suprema aquí hizo un acto efectivamente de restablecer el imperio del derecho y por eso que estamos en esta situación inédita en el país, pero necesaria para también, no solamente la imagen pública del Poder Judicial, no solamente para la opinión pública, sino también para los mismos trabajadores del Poder Judicial que abnegadamente hacen un trabajo día a día. Bueno, ahí está el presidente de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, también en otro ámbito, pero siempre ligado a este mismo caso de los audios. Los fiscales también están muy preocupados por la imagen que se está creando a raíz de la investigación que se está haciendo contra el exfiscal Guerra. Así es. Quedan otros pasos en el caso del veredicto contra la ahora exministra Vivanco, porque aquí va a ocurrir algo interesante. El fallo fue comunicado el día de hoy, pero en los próximos días tiene que redactarse ya de manera oficial. ¿Y sabes a quién tiene que llegar al este presidente. fallo? Al presidente de la República, Gabriel Boric, porque es el Poder Ejecutivo el que se encarga de la nominación de los ministros de la Corte Suprema y asimismo tiene la facultad para terminar con el cargo ya de manera oficial de Ángela Vivanco, así que va a llegar hasta La Moneda este fallo, que también va a ser agregado en el expediente del Ministerio Público. Recordemos que ahí también hay una investigación por parte de la Fiscalía de los Lagos, que tiene ahí varias aristas en torno a la exministra Vivanco. ¿Y por qué? Porque ahí, por ejemplo, uno de los cargos que se investigaba en la Corte Suprema tenía que ver con la arista de la muñeca bielorrusa. Entonces eso también está siendo investigado por la fiscal Carmen Gloria Bitber. Por cierto, que va a servir estos antecedentes que pueda entregar el máximo tribunal, donde acá Carlos Palma, el fiscal, no prestó declaración en la Comisión de Ética. Tampoco su pareja, la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles. Él solamente remitió la copia de su declaración que dio en el Ministerio Público, se la mandó también a la Comisión de Ética y la relatora de hecho hizo el punto que lamentablemente no pudieron contrapreguntar y quedaron varias dudas respecto al rol que jugaron ellos en esta nominación del conservador de bienes raíces y también
de la Fiscalía Nacional, que es lo que se investiga por parte del Ministerio Público. ¿Le irá a reemplazar el presidente? Porque ahí se abre otra duda, porque se han demorado años en los cupos que hoy día, o sea, que esta semana fueron llenados con la participación de estas dos nuevas ministras. ¿Y bajo qué sistema? ¿El actual sistema de nombramiento o el que se supone tiene que salir a partir de todo lo que se aprenderá de este caso? Hoy día el ministro de Justicia estaba planteando la necesidad de este cambio ahí en la Comisión de Justicia en la Cámara. Por lo tanto, eso también va avanzando en paralelo. Ojalá que pueda tener tiempos distintos a todos los trámites que hemos visto en otras ocasiones ahí en el Congreso. Así es una muy buena pregunta y es muy probable que se espere, considerando no solamente lo que se demoraron, por ejemplo, en la nominación anterior, sino que también lo removido que quedó el ambiente en la Corte Suprema, porque no era fácil tampoco comunicar esta decisión. De hecho, se vio en las imágenes con el presidente de la Corte Suprema bien pendiente que estuvieran todos, un poco nervioso también se veía al momento de comunicar esta noticia que sin duda no es solo inédita, sino que también, decíamos, marca un precedente en el derecho. Así que es bien importante las decisiones que tome el Ejecutivo respecto a un posible reemplazo para Ángela Vivanco. Precisamente de este tema habló quien también ha marcado la noticia del día, la ministra del Interior, Carolina Toá, así que escuchemos parte de las palabras de la jefa de cartera. Como gobierno somos muy respetuosos de los roles que cada organismo tiene y de su autonomía, ¿no? El Poder Judicial, lo mismo sucede con la Fiscalía, son órganos en los cuales el Ejecutivo no tiene interferencia. Lo que nos parece importante decir es que observamos que en distintas instancias de la sociedad chilena y distintos poderes del Estado se ha tomado muy en serio la situación que se ha conocido y cada uno dentro de su ámbito está buscando tomar medidas, ser proactivo y eso nos parece que es positivo. Pero el mérito de las decisiones que se toman y sobre todo en una materia de este tipo corresponde a la autonomía que tienen los tribunales y no nos corresponde calificarla. Bien, ahí las palabras de la ministra del Interior, algo que estábamos conversando fuera de micrófono, un punto que se nos iba. Se acabó la paridad, duró 3 días en la Corte Suprema. Claro, 3 días, pero hay procesos ahí iniciados en la Cámara de Diputados. Ya uno pasa al Senado, porque recordemos que esta acusación 2 en 1 fue aprobada, por lo tanto va a pasar al Senado. Claro que ahí se ve en forma independiente cada uno de los casos, por lo tanto el juez Sergio Muñoz pudiera no correr la misma suerte de Ángela Vivanco, pero también hay otra acusación constitucional en curso, que es la de Jean-Pierre Matus, que también se va a revisar ya dentro de las próximas horas, y ya la próxima semana podríamos tener un panorama más claro de cómo va a quedar configurada la sala de la Corte Suprema. En todo caso, claro, era necesario que se nombraran a estas dos ministras, porque imagínate, si salieran los 3, habrían quedado 5 menos. Sí, de hecho, en la misma votación, incluso con el acta de integración de esta audiencia, ya estaba, no asiste ministra Vivanco, no asiste ministro Muñoz, que son cuestiones que se han visto en las integraciones de salas. Pero un tema bien relevante va a ser lo que ocurra con las acusaciones constitucionales. Ya vimos, como tú lo mencionabas, esta acusación de Chile Vamos contra Vivanco y Muñoz ya avanzó hacia el Senado. Queda pendiente lo que ocurra con la acción del oficialismo y la democracia cristiana. Y ahí algo que se nos quedaba en el tintero también, el ministro Muñoz fue suspendido, que ahí esa noticia ha pasado un poco a segundo plano considerando la situación de Ángela Vivanco, pero fue suspendido de la Corte Suprema al ser aceptada y aprobada esta acusación constitucional en la Cámara. Pronto va a haber novedades respecto a la acusación del oficialismo y la ADC en contra de la exministra Vivanco, así que escuchemos también reacciones parlamentarias sobre la remoción de la ahora exministra. Aquí no puede ser normal que ministros de la Suprema entreguen información privilegiada, hagan negocios o le mientan al país. Y me parece que el estándar que ha puesto hoy día la Corte Suprema es que no se va a tolerar ninguna falta a la probidad, y mentirle al país es una falta grave a la probidad. Creo que es la crónica de una muerte anunciada. Creo que era evidente que le iban a terminar removiendo para dar una señal. Esto es, que el Poder Judicial termina sacándola antes que lo hagamos nosotros, el Parlamento. Probablemente esto va a generar algún
alguna situación en el Senado donde quizás desestimen seguir perseverando con la acusación constitucional. Desde mi perspectiva, creo que debiese seguir igual, porque los efectos que tiene la acusación constitucional al ser aprobada en el Senado no solamente sacar a una persona del cargo que está ejerciendo, sino que también la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de 5 años. Y creo que los hechos que se le imputan a la ministra Vivanco son tan graves que ameritan una sanción como esta. Bueno, ahí habrá que ver lo que ocurre desde el Congreso. Ya la decisión del máximo tribunal está zanjada en esta investigación de los vínculos de Luis Hermosilla y la ahora exministra Ángela Vivanco. Dijo la Corte Suprema que no eran simples conversaciones, que había un grado de cercanía que afectaba la imparcialidad de quien desde 2018 hasta el día de hoy se desempeñó como ministra de la Corte Suprema. Bien. Muchísimas gracias, Estefanía Bustamante, por toda esta información. Un día muy, muy noticioso y que va a pasar a los libros de historia y también va a quedar en el marco de los precedentes para futuras acciones. Hacemos una pausa a esta hora cuando son las 6 de la tarde con 29 minutos. Hay congestión en la capital. ¿Por qué? Porque finalmente, recordemos que a las 21 horas es el partido de Chile y Brasil por las eliminatorias y bueno, hay desvíos progresivos en las inmediaciones del Estadio Nacional dispuestos ahí por la Municipalidad de Ñuñoa. Hay también modificaciones en San Eugenio, en Grecia, y la congestión se está viendo ya reflejada en estas imágenes en Plaza Italia. Con esta imagen y contándoles que hay 17 grados en estos momentos en Santiago, hacemos el primer alto en Hoy es Noticia a través de las pantallas y la señal de radio. Ya estamos de regreso.